lo voy a hacer al revés. Primero quiero compartir algo de la palabra y luego ya entrar en lo que es la iglesia perseguida, porque creo que una cosa nos introduce a la siguiente. Entonces es importante darle prioridad al Señor, ¿no? Y a darle su palabra. Así que si os parece bien, vamos a empezar a hacer una oración y estamos escribiendo ya algo de Señor. Padre Santo, te quiero dar muchas gracias por la oportunidad, Señor, de estar aquí, de conocer a mis hermanos, Señor, a mi familia, Padre Santo, en Cristo, Señor, en esta parte, Señor, de España, Padre Santo. Te quiero rogar, Dios mío, que seas el centro de este tiempo, que tu palabra, Señor, sea predicada, Señor, que el Señor Jesús seas tú, Señor, que realmente nos hable. Te quiero pedir, Padre Santo, que toques los oídos y los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, en esta unidad. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues para aquellos que no le conocen, que no conocen, no han escuchado de Puertas Abiertas. Puertas Abiertas es un ministerio bastante antiguo, es un ministerio internacional que tiene aproximadamente 60 años y es un ministerio que nos dedicamos a servir a la iglesia perseguida hace 60 años. Cuando hablamos de la iglesia perseguida, las iglesias que nunca han escuchado de este ministerio, hay gente que se sorprende, porque de alguna manera relacionamos la persecución con algo que pasó en el libro de los Hechos y que no parece tener mucha relevancia hoy en día. Pero la verdad es que vivimos en los tiempos en los que la iglesia es más perseguida de toda la historia de la iglesia. Entonces, sentando esa premisa, es muy importante el que podamos entender cómo la aflicción forma parte de la vida cristiana. Como el ser cristiano no nos exime de los peligros, de las dificultades, de cosas tan básicas como accidentes de tráfico, o las enfermedades, o incluso de las persecuciones. Y servir a Cristo y servirle es algo que cuesta. El Evangelio es peligroso, el Evangelio es arriesgado. Todos los años, por este libro, mueren no solo cientos, sino miles de personas. ¿Y por qué? Porque hay personas que están dispuestas a darlo todo por este libro y por este Evangelio. Pues esto es lo que quiero introducir con ella en esta predicación. Y lo quiero hacer leyendo un texto que está en Filipenses 3, del 7 al 11. El perseguidor de la iglesia, Saulo, de Tarso, se convirtió al Evangelio, convirtió a Cristo y cambió radicalmente. Y en su carta a los Filipenses, la cual escribió, habiendo pasado de ser perseguidor a ser perseguido, que escribió dentro de la cárcel, él está tratando de animar a la iglesia. Y alguna de las cosas que le dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, o vivir unido a Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en sus muertes, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Este pasaje es tremendamente actual, aunque pueda parecer mentira. Ahora me ha llamado la atención que estamos tratando la ofrenda esta canción de triunfar en medio del enemigo. Y ahora luego contaré una anécdota respecto a eso, pero la verdad es que yo he llegado a la conclusión de que muchos enemigos hoy en día no tenemos. No hay muchos ejércitos acampando en contra de nosotros, por lo menos si los comparamos con lo que tienen que enfrentar muchos hermanos perseguidos, ¿no? Pero aún así, tenemos nuestra lucha, ¿no? Esta carta, como digo, fue escrita desde una celda y Pablo en ella hace una división en dos columnas, hace como dos
una evaluación de su vida, y en una pone lo que él considera pérdidas y lo que él considera ganancias. En otras palabras, él evaluaba lo que era y lo que no era valioso. Y en la columna de pérdidas están algunas cosas que están en este mismo capítulo, en el versículo 5 y 6, y están cosas como, por ejemplo, su linaje, su educación, su celo, su justicia, su cumplimiento de la ley, todas las cosas que a él le enorgullecían. Él era, como dice aquí, circuncidado al octavo día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, cumplía con la ley. Todo eso eran cosas que él había ganado y que de alguna manera añadían valor a su vida, pero sin embargo, él la pone no en la columna de las ganancias, sino en la columna de las pérdidas. Es curioso. ¿Por qué hace esto? Porque en la columna de las ganancias había una sola cosa, y era Cristo. Todo lo que él consideraba valioso en su vida es Cristo. Y todo lo demás era basura. Todo lo demás lo había entregado por ese amor a Cristo. Que lo dice en el camino, en el versículo 7 y 8 principalmente, dice, por amor de Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, o sea, por poder conocerle más, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y bueno, es un ejercicio práctico que creo que podríamos hacer cualquiera de nosotros hoy en día, ¿no? Poner en una columna las cosas que consideramos valiosas y en otra columna las cosas que no consideramos valiosas y que tenemos en nuestra vida. Y no sé cómo sería en tu caso, no sé si se parecería el resultado al de Pablo, o a lo mejor sería un poco diferente, pero me recuerda mucho, ¿no? a lo que pasa hoy en día con la iglesia perseguida. Tenemos hermanos y hermanas alrededor del mundo que lo pierden todo y que son un hermoso ejemplo. Ellos han entendido que lo más valioso del mundo es conocer a Jesús, y por eso muchas veces entregan su libertad, por eso muchas veces entregan incluso sus vidas por amor a Él, para poder seguirle, para poder conocerle más, aunque eso implique pues, todos los riesgos habidos y por haber. Y todo esto dice para conocerlo íntimamente, mientras confiamos en su muerte y en su resurrección. Cuando conoces a Cristo, de esta manera dejas de temer, ya no importan las pérdidas. Dejas de temer que la higuera no florezca, que en la vides no haya frutos, que las estanterías mercadonas se queden vacías, que la inflación siga subiendo, que los tipos de interés sigan subiendo, que estalle la tercera guerra mundial, cuando tu única ganancia es Cristo. Todo lo demás pierde valor, todo lo demás deja de importar. Y así es como poco a poco nos vamos pareciendo a Él. Ya no importa tampoco que te señalen en el trabajo, que te llamen el cura. No sé si alguna vez os han llamado. A mí sí, a mí me llaman el cura, el padre, de todo. El de la secta también. Un trabajo de la secta. Pero todo eso no importa. Y no importa por amor a Cristo, porque todas las cosas que para mí eran valiosas y ser reconocido por los demás, y que la gente me mirase y me dijese, qué buen tipo, qué persona más excelente, qué nivel académico, no sé, todo eso ya le da lo mismo. Porque en la columna de ganancias solo está Cristo. Ya no damos ofrendas, porque nuestra vida se convierte en la ofrenda. Quiero decir que ofrendamos de una manera diferente. Nosotros mismos nos metemos en la bolsa. Ya no damos algo que tenemos, porque nos entregamos, nos entendemos que la única ganancia, el único valioso es Cristo. Aunque la higuera no florezca, como dice, ¿no? La cuestión no es que cuando más te acercas a Cristo, menos problemas tienes, sino que cuando más te acercas a Cristo, más poder tienes para enfrentar todas las dificultades y todos los problemas que te puedan venir. Porque como digo, la vida cristiana está llena de problemas, de dificultades, es peligrosa, es arriesgada, sobre todo si vives como Pablo le decía a Timoteo, toda aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, para esa la situación.
No dice los de Asia, los que viven en países islámicos, dice todo aquel que quiere vivir piadosamente. O sea, piadosamente en este contexto significa vivir de una forma fiel, de una forma que le crea problemas al enemigo. Y que el enemigo, pues evidentemente no se puede crear con los brazos cruzados y tiene que defenderse y tiene que atacarte, porque si no, pues le está restando terreno. Hay un pastor de Sudán que dijo una frase que tengo que apuntar. Dice: pueden quemar nuestra iglesia y nuestros edificios, pero no pueden quemar la iglesia dentro de nuestros corazones. No pueden quemar lo que Dios nos ha dado. Eso no nos lo puede quitar. La única ganancia es Cristo, lo único valioso es Cristo. Así que, bueno, yo te quiero dejar un pequeño ejercicio, y es que te hagas esta evaluación en casa. Que pongas por un lado las ganancias, por un lado las pérdidas, y si las cosas no te salen como le salieron a Pablo, entonces es tiempo de hacer ajustes. Vamos a pasar a hablar sobre la iglesia perseguida. Lo tengo que decir antes de empezar, que me voy a sentir un poco porque estáis en este lado, porque me vais a ver muy poquito. Si os ponéis en este lado, vais a ver mucho más. Vamos a depender muchísimo de la pantalla. Me gustaría, ¿me puedes poner el PowerPoint en pantalla completa? A ver, yo tengo aquí este lápiz para pasar diapositivas, que también tiene un láser, pero como la pantalla no va, lo voy a utilizar para que si veo que alguno se muerde, lo voy a señalar para que no lo vean. Así que voy a pedir por favor que estéis muy atentos a lo que vamos a explicar. Bueno, como digo, la organización a la que trabajo y a la que sirvo se llama Puertas Abiertas. Me gusta decir que más que servir, las Puertas Abiertas estoy sirviendo a la iglesia perseguida. Cuando hablo de la iglesia perseguida no estoy hablando de los cristianos que están por ahí sufriendo en otras partes del mundo, estoy hablando de mi familia, estoy hablando de tu familia. Y lo que yo vengo a traerte hoy es información sobre tu familia. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no tiene iglesias. Cristo no tiene iglesias, Cristo tiene iglesia. Nada más, en singular, una iglesia. Ya, más hermanos, bienvenidos. Bueno, es que estamos utilizando la pantalla, entonces os recomiendo que os pongáis por este lado. Incluso si me podéis poner ahí unas sillitas, yo creo que lo van a aprovechar. Bueno, todavía como alguien que dice no había empezado, estaba diciendo en resumidas cuentas que cuando hablamos de la iglesia perseguida estamos hablando de nuestra familia. Y a todos nos gusta recibir cartas de nuestra familia, ¿verdad? Recibir información, saber cómo están, cómo les está yendo. Pues una de las cosas que hace mi organización es hacer este estudio, que nos ayuda a saber qué es lo que está sucediendo. Y este estudio se llama la Lista Mundial de la Persecución. Lo reflejamos en un mapa en el que salen en color naranja los países con persecución alta y en color rojo los países con persecución extrema. De este estudio este año hemos sacado la cifra de que hay más de 360 millones de cristianos hoy en día que están sufriendo niveles altos de persecución y discriminación por su fe. 360 millones de cristianos es una cifra difícil de poner en perspectiva, de poderse imaginar cuánto representa esto. Así que, para poder ilustrar un poco, nos podemos imaginar, en España hay cerca de 47 millones de personas. Entonces necesitaríamos 7 Españas enteras para poder alcanzar la cifra de cristianos que están sufriendo de persecución alta o extrema. Estamos hablando de que hoy en día los niveles de persecución son los más altos de la historia. Quiere decir que en toda la suma de los siglos anteriores jamás ha habido tanta persecución como en el siglo en el que estamos viviendo. Hace aproximadamente 6 años vine a Mallorca y esta cifra de la que estamos hablando hoy eran 215 millones.
Al año siguiente eran 245. Al año siguiente había aumentado otra vez y había pasado a ser ya de 340 millones. Esto representa que 1 de cada 7 cristianos en el mundo padece este tipo de persecución. Y para terminar de verlo claro, este año el número de cristianos que han sido asesinados por su fe, como dije, no son cientos sino miles, bueno, 5.621, los que nosotros pudimos contabilizar. Evidentemente habrá muchos que nosotros no hayamos podido comprobar o no tengamos constancia, pero estamos hablando de en torno a 6.000 cristianos en un solo año. Una de las cosas más impresionantes de todo esto es que el 89% de esos asesinatos ha sucedido en un solo país, que es Nigeria, del cual os hablaré luego. Pero antes de hablaros de Nigeria, me gustaría hablaros sobre este país tan pintoresco que es Egipto, que también está en la lista mundial de persecución y ocupa el nivel 35 de esa lista. Quiero hablaros de Egipto, entre otras cosas, porque es de los pocos países de los que yo puedo hablar de mi propio testimonio, de haberlo conocido y de saber qué es lo que pasa allí. Hace aproximadamente 3 años estuve visitando este país para conocer los proyectos que tenemos allí, cómo estamos trabajando con la iglesia perseguida en este país. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención la forma en la que vivía la iglesia con mucho menos de lo que tenemos nosotros. No hablo de con menos dinero, hablo de con menos posibilidades incluso. La primera iglesia que visitamos en Egipto tenía coches de policía en la calle que cortaban el acceso para que la gente pudiera ir segura a la iglesia por causa de los atentados que constantemente sufren las iglesias. Luego teníamos que pasar por la puerta, teníamos que pasar por un detector de metales. Te pitaba ahí si llevabas algo sospechoso. Luego teníamos que pasar las mochilas por un detector de mochilas, como cuando entras en un aeropuerto. Y luego venía el hermano, el mujer que estaba ahí para recibirte y te cacheaba. Ya decías, estoy en otro mundo. Esto no lo había visto yo nunca jamás en Occidente, ¿no? Que te pase toda esta cosa para entrar a una iglesia. Y en el fondo era comprensible. Lo más curioso de todo es que todas las iglesias eran así. O sea, en todas las iglesias tenían actos de seguridad y para los cristianos que viven en Egipto ha llegado a ser algo tristemente normal. Y lo que más me sorprendió es que la iglesia era un martes y la iglesia estaba llenísima, pero llena de personas. Nosotros nos sentamos atrás, ahí en el ballinero, ¿no? donde llegamos bastante tarde, y yo me pasé todo el mundo mirando para atrás, asustado, pensando, ¿será hoy? ¿Será hoy cuando entra aquí alguien imagínate, ¿no? En el ministerio que entra ahora, que deja ser uno con explosivos o algo de eso, ¿no? La verdad es que para nuestra mente occidental es bastante chocante, ¿no? Encontrar una realidad tan diferente, ¿no? Para el Evangelio. Y como digo, la iglesia estaba llena. Y yo me preguntaba, ¿estas personas no son conscientes de que es peligroso de venir a la iglesia, de que están más seguros en casa? Y la verdad es que sí, todas estas personas eran plenamente conscientes. Y si alguna vez se les olvidaba, cuando pasaban por el centro de metales, se acordaban otra vez de que estaban más seguros en casa. Y aún así, todos los días iban a la iglesia. Preferían morir en la iglesia que vivir en sus casas sin poder congregarse. Habían decidido poner a Cristo en su lista de ganancias y todo lo demás son pérdidas. No estoy hablando de cristianos licenciados en teología. Estoy hablando de personas como tú y como yo, con un conocimiento a veces incluso básico de la palabra por las limitaciones que nos tienen, pero con la firme decisión de seguir a Cristo cueste lo que cueste. Así que, como digo, me impresionó muchísimo la madurez de la iglesia. Poco tiempo después, fuimos a visitar algunas de las iglesias que sí habían recibido atentados con bomba. Esta es una de las iglesias en las que encontramos. Era realmente algo que te hace un nudo en el corazón. Ver los resultados de una explosión en una iglesia, algo que para nosotros no tiene sentido, porque ellos lo que están haciendo en Egipto es como
mostrar el amor de Dios. Y sin embargo son tan odiados que un día, un domingo por la mañana, en una reunión de mujeres, estaba en esta iglesia es una iglesia cóptica, es una iglesia evangélica, pero los atacaron por ser cristianos, no por ser un cóptico o evangélicos. Los atacaron porque hablan de Cristo y eso está mal visto aquí. Así que era una reunión de mujeres a las 10 de la mañana antes del culto principal. Había como 200 mujeres en la reunión y un solo hombre, el que estaba vigilando la puerta ese día. De repente entró otro hombre y el que estaba vigilando la puerta evidentemente le llamó la atención y trató de detenerlo. Este hombre resultó ser un terrorista, con un cinturón de bombas famoso. En el momento en el que sintió el contacto, el vigilante hizo explotar el detonador y saltó por los aires, llevándose por delante la vida de 29 mujeres. Esto solo fueron 29 gracias al hombre que lo detuvo, porque se hizo explotar en la entrada de la iglesia. Pero si ese hombre hubiera llegado al centro del día a hacer la explosión, ese día hubieran muerto a las 200 mujeres. Aún así, 29 mujeres. Habían madres, hermanas, esposas, hijas. Había una niña de 3 años. Habían 2 hermanas adolescentes de 15 años. Y perdieron la vida ese día. Por algo tan injusto, como que alguien considere mi fe como un delito. Hice una foto, que no la tengo aquí, pero me acuerdo que hice una foto a una de estas columnas. Porque me llamó mucho la atención que habían agujeros en el granito en los que podían meter hasta la mitad del dedo de la pantalla. Yo pensaba en el horror, en la violencia, el día de esas explosiones. Todos los cristianos que pertenecen a esa iglesia pudieron favoritos, imagínate el background, rogando que su mujer, que su madre, que su hermana, o que su hija no estuviesen entre las víctimas. Había un banco de mármol que tenía una mancha de sangre en toda la pared y era donde dejaban los cuerpos que iban rescatando de las personas que habían perdido y que habían resultado heridas. Y en medio de todo eso, ¿sabéis lo que pensaba yo? Yo estaba enfadadísimo con Dios. Estaba indignado. Porque muchas veces me cantaba el amor de Dios, y que Dios es poderoso, y que Dios es bueno, y que Dios nos libra de todo mal. Pero a esto no nos libra. Y yo le daba vueltas a todo eso. Yo sé que Dios tiene la espalda ancha para aguantar a veces mis quejas. Y creo que es un choque, ¿no? Para cualquier persona que entre en esta realidad. Sobre todo con una mente como la nuestra, tan poco acostumbrada a esas funciones. Y pensaba en este versículo de Mateo 5:44 que dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y yo ahí, dándole patadas a los escombros, le preguntaba al Señor: ¿cómo puedes pedir a la iglesia que haga esto? Porque yo puedo entender que me pidas que a mí también me pedir, eso como contea, que me llamaba cura, cuando me decía que era de la secta, o el que me adelantaba con el coche en cualquier sitio, el que se cuela porque no podía pagar el computador. Pero el que ha matado a mi mujer, el que ha matado a mi hija, ¿cómo podría yo cumplir con ese mandamiento? La persona que estaba vigilando ese día, la iglesia, nos contó que 2 semanas después, los miembros de la iglesia se reunieron y acordaron hacer unos carteles, unas pancartas enormes que pusieron alrededor de toda la fachada. Y en estas pancartas ponían la frase: Dios os ama, os perdonamos. Y esto conmovió el corazón de toda la gente que había elegido, cristianos y no cristianos, porque veían eso en las paredes y decían: ¿cómo es posible? Todos nos hemos visto en la noticia, nos hemos visto correr, nos hemos visto sufrir, nos hemos visto llorar, y ahora dicen que Dios os ama, os perdonamos. Así que la primera televisión de Egipto, como se
fuera la televisión española aquí, se hizo eco de lo que había pasado. Y llamó al pastor de esta iglesia y al pastor de la iglesia, os comenté antes, un pastor evangélico y un pastor en un programa en horario de máxima audiencia, en el que les invitaron a explicar a toda la población por qué los cristianos eran capaces de amar a pesar del sufrimiento y a pesar del dolor. Lo que yo entendí de todo esto es que realmente estamos hablando de una iglesia que está dispuesta a romperse. Obedecer este mandamiento no es algo que te nace del corazón, es algo que haces porque Cristo está en tu columna de ganancias y todo lo demás en las pérdidas. Y esta iglesia lo entiende bien. Y yo lo entendí en ese momento, por eso digo que yo no sé si van a hacer un ejército atacando frente a mí. Yo sé que hay hermanos que realmente lo quieren, que luchan, que sacan adelante a pesar de estas dificultades. Y ni siquiera es lo peor que te puede pasar, morir por causa de Cristo. Porque morir por causa de Cristo cuesta 2, 5 minutos, un ratito y ya estás por ahí. Lo que descubrí en Egipto es que la gran mayoría de los cristianos viven en lo que llaman la ciudad de la basura. Literalmente engullidos por la basura, porque su único medio de vida es separar basura y vivir de lo que resulta. Esto lo llaman la ciudad de la basura, pero realmente es un barrio, el Cairo, en el que viven 200.000 personas. No sé qué población hay aquí en Inca, no sé si estará cerca de la nación aquí. Pues imagínate, cuando dicen, quiere decir que es como 4 veces como Inca. Todo lleno de cristianos, no, bueno, que hay muchos cristianos en el Cairo, por eso también hay mucha persecución. Pero te llama la atención que no tiene otro medio de vida y que, bueno, nosotros pasamos por allí cómodamente en nuestras curretas, veíamos que en las plantas bajas, a veces estaba toda la basura y ellos vivían en los pisos altos, normalmente, en el piso siguiente, en el primero o segundo piso. Y todos sus días ellos se dedicaban a buscar la basura en el Cairo, a llevarla a su barrio y a separarla, a fundir los lingotes que sacaban de las latas hacia el aluminio, luego derretirlo, limpiar el plástico, volver a ponerlo en circulación. Incluso la comida y todo lo biodegradable lo utilizaban para dar de comer a los animales. O sea, un sistema muy eficiente pero muy saludable también. Sin embargo, no estaban tristes ni estaban enfadados. O sea, que es algo también bastante chocante. Hasta ese momento, la sensación que yo tenía cuando llegué a Egipto es que todo el mundo estaba enfadado allí. Pero cuando llegué a la ciudad de la basura, ya empecé a ver gente que se abrazaba, que se saludaba, las cruces en las casas, algunos por lo más religiosos, algunos católicos también, ahí tenían sus imágenes, sus cosas, pero bueno, era otro ambiente completamente distinto al que te puedas imaginar. Y lo más impresionante de todo es cuando llegamos a donde íbamos, porque nosotros no entramos aquí por el pueblo, de ver todo este desastre, ¿no? Fuimos porque justamente estos hermanos han levantado la iglesia más grande, no del Cairo, sino de todo Oriente Medio, que es lo que llaman la iglesia de la Torre. Y es esta que veis aquí, se llama la iglesia de la Torre por motivos evidentes, porque está dentro de una cueva. Y esta iglesia tiene capacidad para aproximadamente toda la población de Inca, unas 30.000 personas. 30.000 musulmanes, bueno, ex-musulmanes, adorando al Señor en árabe. Y para que podáis pues, tener un poco la sensación que tuve yo cuando visité la iglesia de la Roma, os he preparado un vídeo y vamos a verlo.
Separa un poquito el vídeo, pero bueno, habéis cogido la idea, ¿no? De lo que es eso. Bueno, es una de las experiencias más increíbles que puedes tener como cristiano si alguna vez viajas al Cairo. Te recomiendo muchísimo que vayas a la iglesia de la Prueba para que veas lo que es 30.000 personas adorando al Señor. Y qué bonito suena, ¿no? El árabe, que parece que sea un idioma para todo lo contrario, pero no, también significa una nación. Lo primero que hice cuando llegué a la iglesia de la Puebla, que abrí hace 40, fue taparme la nariz, porque no se podía soportar lo que había en ese sitio. Porque toda la podredumbre y toda el honor de la basura que se concentra justamente ahí, donde está la iglesia, y eso no lo percibe exclusivo. Pero realmente ellos tienen que adorar en medio de esa realidad. Me impresiona mucho que personas con más razones que yo para quedarse en casa, ya sea por seguridad, por su propia vida, ya sea por el hecho de haber estado todo el día recogiendo basura, ya sea por lo que sea, hacen el esfuerzo de levantar la iglesia más grande de todo el imperio. Y llegan ahí un miércoles, que fue cuando la visité, y llenan la iglesia, la llenan de adoración. Al día siguiente hicimos algo de comida, y me acuerdo que había en la tienda hay mucho alabastro, en Egipto hay pirámides de alabastro, hay figuritas de alabastro, y están los vasos de alabastro, también de lo que habla la Biblia. Y yo tenía mucha curiosidad, yo llevo toda la vida en la iglesia, desde que tenía 4 años, escuchando esto del alabastro, y quería saber a qué venía un vaso de alabastro, así que pasó el alabastro. Lo olí. ¿Sabes a qué huele? Absolutamente a nada. Si no rompes el vaso, el alabastro no va a dejar jamás salir del perfume. Y yo sé que esto lo hemos hablado muchas veces, y lo hemos captado de un perfume de piel, pero ¿sabes? Si no estás dispuesto a conocerte con el Evangelio, estás limitando a Dios. Dios está haciendo maravillas en Egipto, porque hay una iglesia que está dispuesta a conocerse, porque hay una iglesia que toma su cruz y le sigue, y hace el esfuerzo, y no se queda en casa con el miedo, van y se congregan. Y eso es voluntario. Eso, cada vez que hay adoración en esa iglesia, yo creo que Dios se bendice de los peligros. Así que creo que tenemos la gran bendición de decir que somos nuestra familia, de decir que somos nuestros hermanos. No quiero entretenerme mucho más en Egipto, vamos a cambiar de país. En este no estamos, pero creo que es digno de mencionar lo que está sucediendo, como digo. Este año el 89% de los asesinatos de cristianos
datos como 5.014 han sucedido en este país. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues realmente Nigeria es la punta de lanza de algo que está ocurriendo en toda el África subsahariana. Y es que el extremismo islámico, no estoy hablando del Islam, sino de los grupos extremistas, se están extendiendo y cada vez son más los países que entran en la lista mundial de persecución y entran además en posiciones altas. Entran en posiciones altas. Y para poder ilustrar un poco lo que está sucediendo, ¿veis? Esto es el continente africano. Esto sería una captura de pantalla del continente africano, como está actualmente en la lista mundial de persecución. Y veis cómo de norte a sur ha ido bajando, cada vez son más los países que se eliminan y que van formando parte de la lista mundial de persecución. Y hay países enteros que están corriendo el riesgo de convertirse en esa violencia extremista. Lo que pasa en Nigeria, por ejemplo, es que hay ciertos grupos terroristas, está Boko Haram, están los granjeros Fulani, que originalmente no eran radicales, pero se fueron radicalizando y fueron avanzando y fueron tomando posesión del país. Y hay otros muchos grupos que van infiltrándose en los gobiernos y de alguna manera condicionando las leyes que deberían de proteger a los ciudadanos, a sus instituciones. Y asaltan aldeas como la que veis aquí. De repente, tú estás ahí tranquilamente y te puede pasar algo parecido a lo que le pasó a esta mujer. Antes vivíamos en paz con ellos, los queríamos mucho. Si nos pasaba algo malo, también venían a preocuparse por nosotros. Realmente vivíamos en paz. Desperté a los niños diciéndoles que los fulanis nos estaban atacando. Me eché a mi hija pequeña a la espalda, la sujeté rápidamente con un trapo y salimos a la puerta a ver qué estaba pasando. Corrí hacia el arroyo y vi que había gente con luces a lo largo del río. Los seguí en esa dirección. Seguí caminando mientras pedía ayuda a gritos, pero la gente a la que seguía estaba demasiado lejos. Estaba empapada en agua y en barro. Mi hija lloraba, pero yo seguía caminando. Llegué a la parte profunda del río, donde me hundí y me empecé a ahogar. Mi hija lloraba, mientras yo luchaba por salir. Ni siquiera puedo explicar cómo logré llegar a la orilla del río. Y fue ahí donde, en medio del caos, me pregunté: ¿dónde está mi niña? Fui a casa de mi hermano mayor y vi que los fulani le habían disparado y lo habían quemado junto con su casa. Habían acuchillado muchas veces y habían asesinado a su mujer y a su hija. Habían incendiado casas por todo el pueblo y habían robado nuestros animales. Nos fuimos y cruzamos el río hasta que llegamos a un pueblo. Allí, un pastor que se había enterado del ataque mandó un vehículo que nos llevó a Zomba. Me encontré con mis hijos al tercer día de estar en el campamento. Me
me los trajeron allí y los abracé llorando, porque temía que los hubieran asesinado, incluso si no había llegado a ver sus cuerpos. Este es mi único consuelo. Había orado mucho, preguntándole a Dios por qué nos había acontecido un suceso tan horrible. Entré en el centro de tratamiento y vi a la señora que nos daba la terapia. Enseguida empecé a sentir paz y a relajarme. El miedo que había sentido antes desapareció por completo. Fuerzas Abiertas, estoy agradecida por el trabajo que habéis hecho en nosotras. Que Dios aumente la sabiduría que os ha dado para que podáis seguir haciendo más por otros. Fuerzas Abiertas es un ministerio que trabaja de persona a persona, trabajamos con personas como ella, y por eso nos gusta que entendamos que no estamos hablando de un colectivo de personas que están por allá, estamos hablando de personas que el único crimen que han cometido es ser cristianos. Y por eso esta mujer perdió a su modelo, perdió a su hermano, asesinado a manos de los planes, perdió a su cuñado, perdió a su sobrino, y el único consuelo que le queda es que el resto de sus hijos a los pocos días los pudo recuperar. Pero aún así, imagínate la lucha, el trauma tan terrible, el golpe de la fe. Si a veces pasa lo que yo entendía de verdad, no estoy hablando de ello. Pues si te pasa algo por el estilo, no puedes pasar algo que necesitas gente actual que te apoye, que te levante, que te enseñe. Y ella está muy agradecida. Ella dice gracias por el saber, pero realmente gracias a las personas que están apoyando en este ministerio, que podemos llegar a personas como Haran y podemos bendecirlas, podemos ayudar en cierto modo a restaurar sus vidas. Y aunque es todo muy triste, realmente hay esperanza. La iglesia, como habéis podido ver en Egipto, la iglesia es una luz en las tinieblas que siempre resplandece. Y las tinieblas no prevalecerán. Y no prevalecer, nunca van a prevalecer contra la iglesia. Hay algo muy importante, y es que tenemos que ser uno. Y lo que siempre nos piden ellos es que lloremos, es que nos convirtamos en sus compañeros de oración. La confianza que tienen ellos, como decía también Pablo, decía el Señor, y nuestra esperanza respecto de nosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo estaba por ahí en la cárcel y los filipenses acudieron con su ayuda, acudieron a consolarlo y él agradeció. Y él dijo gracias a vosotros porque participasteis en esas aflicciones. Y de la misma manera, también dice la palabra que cuando un miembro del cuerpo sufre, el resto sufre con él. Y te voy a decir al revés: si tú ves esto y no sufres, es que no estás conmigo. No sé, alguna vez estás clavado un clavo y te pegado cualquier vez, entonces te ha pasado una vez. ¿Qué es lo primero que haces? Aparte de vivir. Pero chupa, ¿no? Te das cuidado, no es una tirita, ¿verdad? Lo haces de forma natural. Enseguida lo das cuidado. Y entonces puedes funcionar de la misma manera. Vamos a ser los compañeros en las aflicciones. Yo quiero pedir, vamos, si alguien me puede ayudar a repartir esto, porque quiero explicar lo que es un compañero de oración. Lo que es un compañero de oración. Como digo, siempre que vamos a la iglesia perseguida, siempre que encontramos personas como Haran, que nos piden una simple cosa, y es esto que veis aquí, esta palabra. Nos piden que oremos, que seamos, oremos por ellos. Nos podrían pedir muchas cosas, pero nos piden que oremos. Y creo que eso está al alcance de todo, ¿verdad? El orar por la iglesia perseguida.
Entiendo que todos tendréis vuestro tiempo devocional y si no lo tenéis, pues ya es hora de que dejéis. Y este acróstico que hemos hecho con la palabra oremos viene a explicar un poco lo que hace un compañero de oración. Un compañero de oración, la O, pues representa orar, evidentemente orar, como vamos a seguir. Pero también la R representa el que responde a sus necesidades. Hay un versículo también que dice que si le dices a un hermano que el Señor te bendiga y que te vaya muy bien, pero no suple su necesidad, pues no está haciendo gran cosa. Y es así, tenemos que responder a veces a las necesidades que nos tienen. La E es de escribe. Esto es algo muy concreto que se puede hacer forzosamente, es escribir cartas a la iglesia perseguida. Ajarán fue una de las personas que recibieron kilos y kilos y kilos de cartas de todas partes del mundo. Y esto ha formado parte de su terapia. El ver que tantas personas alrededor del mundo sabían lo que había sucedido y estaban hablando sobre ello. Y ahora nos tajarán, pero hay unos 3 casos, creo, en este momento, de personas a las que le puedes escribir y de alguna manera hacerte presente en sus vidas con la influencia. La M es de movilizar. Compañero de oración también nos ayuda a movilizar a los demás. Hay muchas personas que no saben sobre la iglesia perseguida, probablemente muchos de nosotros no sabíais demasiado acerca de ello, porque no es algo que esté en la noticia, no es algo que pueda hacer habitualmente. Por eso es muy importante que nos ayudéis contando y hablando a otras personas acerca de esto que habéis visto y de todo lo que puedes aprender, ¿no? Acerca de la iglesia perseguida, movilizar a otros. También la O es de ofrenda, evidentemente hay muchas cosas que les decimos gracias a la que recibimos, pero más importante es sobre todo la oración. Y la última es la S, que para mí es la más importante de todas, porque significa salve. Si yo le pido a cualquiera de los que estáis aquí que ore por mí, lo primero que me vais a preguntar es ¿por qué? Porque no sabéis lo que pasa por el y con la iglesia perseguida pasa lo mismo. Muchas veces oramos por ellos a grandes rasgos. El Señor nos dice China, nos dice Corea del Norte, donde nosotros intuimos que más o menos es la persecución. Pero puertas abiertas quiere hacer que vaya. Yo sé que hay personas en esta iglesia que ya reciben el boletín de puertas abiertas y en ese boletín hay un calendario de oración para que cada día de la semana tú puedas orar por personas concretas, con necesidades específicas y realmente pueda ser un compañero de oración que esa persona está necesitando. A lo mejor esa persona no llega a conocerte a ti, pero sí va a ver el resultado, porque Dios es justo y responde a todas las cosas. Entonces, aquellos que queréis convertiros en compañeros de oración de la iglesia perseguida, os voy a pedir algo que es que rellenéis esta parte de aquí donde pone digo que sí, quiero convertirme en un compañero de oración. Y entonces vais a empezar a recibir el boletín. Es muy importante que lo rellenéis aquí con el mayor color, lo decimos porque a veces nos entregan hojitas que parece que están encriptadas con el jeroglífico y el trabajo para luego poder pasar al ordenador es tremendo. Así que si lo vas a rellenar, si no lo rellenas no pasa nada, pues si lo vas a rellenar legible y pon todos los datos bien, no te llega por correo postal. Es muy importante el patio, la puerta y el piso donde vives, no solo pongas el patio, porque el cartero no es adivino y te sorprendería ver la cantidad de gente que solo pone la Entonces, rellenad bien la hojita, por favor, lo que queráis, recibir las publicaciones. No tenéis que hacer ningún donativo para recibirlas, mucho menos, pero aún así, por la parte de atrás tenéis información para si alguien quiere apoyar económicamente, que también lo puede hacer. Pero no te sientas comprometido a apoyar económicamente, lo que queremos es que recibas esa información y que puedas compartir. Una vez rellenada la hoja, se corta y me la podéis dar a mí y yo ya sé lo que tengo que hacer con ella. Y hay una cosa más que con esto ya acabo, es la razón principal por la que he venido esta semana a Mallorca, y es porque estamos buscando ampliar nuestro equipo de portavoces. Portavoces son personas como yo, pero voluntarios, nos estoy haciendo completo a puertas abiertas y por vino, una gran cantidad de personas que van de diferentes partes de España a visitar iglesias. Entonces aquí en Mallorca actualmente no tenemos a nadie y eso quiere decir que hay muchas iglesias que nos han visitado y que jamás han escuchado de esto.
Entonces, si te gustaría ayudarnos a contar las historias de la iglesia perseguida, es muy importante primero que tengas el aval de tu pastor. Si tienes el aval de tu pastor, no puedes hacer nada. Lo primero que va a hacer el director de Puertas Abiertas es llamar a tu pastor a preguntarle si te avala. Luego tienes que estar establecido en tu iglesia por lo menos por 2 años. No vemos gente que va a estar tanto de iglesia en iglesia. Y lo que estamos pidiendo en las ofertas es un domingo al mes, simplemente. Un domingo al mes que puedas estar disponible para visitar una iglesia que yo he hablado previamente con ella y me está dando una bujada. Y lo único que tendrás que hacer es una capacitación, que dura aproximadamente una semana, con una parte del parque. Si te interesa y quieres sumar a la apertura de la iglesia perseguida, en la hojita que vamos a rellenar en cualquier parte te pones portavoz. Y así también yo sé lo que tengo que hacer con eso. Y